Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto. La gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta alegría, pero también un profundo llanto? Vamos a descubrirlo juntos en Esdras, capítulo 3. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en YouTube y en Spotify como Momentos de Esperanza. Allí podrás encontrar todos los audios pasados, todo el Nuevo Testamento y todo lo que vamos estudiando desde Génesis hasta el capítulo de hoy. Repásalos, escúchalos y si alguno te ha gustado, compártelo. Muy bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos deja profundas lecciones y creo que hay que aprender bastante de esta primera generación que viene de Babilonia. Fueron una generación muy especial que dejaron la comodidad, vinieron a levantar esta ciudad y este pueblo de entre las ruinas. Tuvieron la convicción profética, tuvieron ese desafío de dejar todo para venir al plan de Dios. Más adelante vamos a ver que los que llegan y quizá también buena parte de estas personas perderán ese fervor. Ya lo estudiamos en algunos otros libros de profetas menores. Vamos a ver cómo dejarán de reconstruir el templo, dejarán de ser fieles, pero por eso les digo, creo que esta primera generación nos deja lecciones y tenemos que aprenderlas. En el versículo número 1 dice que era el mes séptimo cuando ya los israelitas se habían establecido en sus ciudades. El mes séptimo era un mes especial porque allí se celebraban por lo menos 3 fiestas muy importantes. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación y era un momento muy especial. Por eso es que ellos se reúnen con un solo propósito. Esta expresión tiene que ver con la unidad. Por eso te decía, hay que aprender de ellos. Ellos vienen, están rodeados de pueblos, algunos extraños, algunos revueltos entre judíos y también gentiles, y ellos manifiestan ese espíritu de unidad. Y mis amigos, nada nos une tanto como estar en un mismo proyecto. Podemos ser diferentes, podemos hablar de forma diferente, pensar de forma diferente, pero lo que nos une es cuando tenemos un mismo sueño, un mismo plan, un mismo deseo. Eso nos pone en una misma sintonía y esto es muy valioso. También en el versículo número 2 nos recuerda a Jeshua, hijo de Josadat, que como ya les dije, él era descendiente de los sacerdotes y él será el primer sumo sacerdote. También en el versículo 2 se menciona a Zorobabel y como decíamos ayer, él es descendiente del penúltimo rey de Judá y entonces él es del linaje de David y él está al frente, él es el gobernador de esta provincia persa ahora. Muy bien, ¿qué es lo que hacen ellos junto con todas las demás gentes, sacerdotes y todo? El versículo 2 dice que empezaron a construir el altar de acuerdo a lo estipulado en la ley de Moisés, que era un hombre de Dios. ¿Por qué el altar? Bueno, mis amigos, dejemos algo claro. Al templo, que tenía 2 secciones, solamente entraban los sacerdotes. Acuérdate, en el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelero, otros artículos más, pero ahí entraban los sacerdotes. Y al lugar santísimo, pues recuerda que solo el sumo sacerdote y una vez al año. El templo era un lugar donde entraban solo los sacerdotes, pero en el altar de los holocaustos entraban pues todo el pueblo para hacer una reconciliación con Dios a través de los holocaustos. Y entonces lo que ellos están buscando es, en primer lugar, estar en paz con Dios y en segundo lugar también pues era lo que podían hacer. Ellos no podían construir el templo, porque eso llevaría mucho tiempo y muchos recursos, pero sí podían comenzar con lo que tenían a la mano, reconstruir o levantar el altar del Señor. Así que mis amigos, esto nos deja estas 2 lecciones. En primer lugar, para toda obra en la que tú quieres renacer, levantar, reconstruir, en primer lugar está la paz con Dios, tu confesión de pecados, tu entrega a Él. Si este problema no se arregla, todo lo demás, pues es como un metal que no suena, que solamente retiñe, dice la Biblia. Ojo con esto. También el versículo 3 nos dice cuál era el sentir de la gente. Dice que a pesar de que tenían miedo,
de los pueblos vecinos colocaron el altar en su mismo sitio. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque son seres humanos como tú y como yo. ¿Por qué de los pueblos vecinos? Bueno, hay dos formas de entender esta expresión. La primera es que los pueblos vecinos podrían tener celos de que estos judíos que estaban llegando se sintieran con el poder de ahora gobernar, de mandar. Y entonces estos pueblos, pues como quedar sujetos a estos judíos que estaban regresando. Pero también otros ven en esta expresión un celo espiritual. Estos pueblos no estaban adorando de manera correcta o estaban adorando a otros dioses, y entonces al poner el altar ellos podían venir y destruirlo, atacarlos o crear un conflicto. Por eso es que tienen miedo. Sin embargo, actuaron a pesar del miedo. Y mis amigos, eso lo hemos escuchado muchas veces. Con Dios hay que avanzar a pesar del temor. Con los proyectos de Dios, uno va llorando, uno va con temor, pero uno tiene que avanzar porque la mano de Dios la sujetamos con fe. Y cuando avanzamos con fe, por supuesto que llega un momento en que dejas de tener temor y vas avanzando con mucha confianza, pero no siempre es así. Un dato muy importante es que dice que se colocó el altar en el mismo sitio. Recuerda, ese es un asunto muy delicado, muy especial. Levítico y Deuteronomios decía que solo donde Dios dijera, allí se tenía que adorar. Y recordemos que a David se le dio la señal, Dios mandó fuego del cielo, y por eso David dijo, en este lugar se va a levantar el altar. Así que imaginemos la escena, levantando los escombros, limpiando y buscando las bases donde estaba el altar antiguo, allí se puso. Y entonces, a partir de este día, se empezaron a ofrecer los holocaustos, todo conforme a las leyes establecidas. El versículo número 4 dice que también, de acuerdo a lo estipulado en la ley, se celebró la fiesta de las enramadas. ¡Qué bonito! La fiesta de las enramadas, y todo se hizo de acuerdo a como estaba estipulado por la ley de Moisés. Eso lo vemos en Levíticos principalmente y un poquito en Deuteronomio. A partir de allí, se empezaron a celebrar todos los holocaustos y todas las fiestas que estaban debidamente estipuladas. El versículo número 6 dice que eso fue a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo. Desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Eso nos ha quedado claro. ¿Qué? Pues que lo espiritual es primero. Cuando lo espiritual se corrige, lo demás se tiene que corregir, pero primero es lo espiritual. Primero es lo espiritual. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el problema que tú estás enfrentando ahora? Evalúa, ¿cuál es el problema que estás enfrentando? Piensa, ¿cuál es el problema que estás enfrentando? ¿Será que tiene un elemento espiritual? ¿Será que tiene algo que se puede arreglar espiritualmente primero? Bueno, hay que aprender de esta lección. También el versículo número 7 dice que se dio inicio a la construcción del templo. El versículo número 7 nos dice que se volvió a buscar gente, canteros y carpinteros de Sidón y de Tiro. Fíjate que en el tiempo de David y de Salomón, también ellos fueron los que proveyeron la madera, porque si te acuerdas, la madera de cedro, la mejor es del Líbano, y también la trajeron como en el tiempo de David y de Salomón. Ciro no solamente había dado la autorización, también había dado los recursos. Así que se inicia los planes, se buscan los materiales. El versículo 8 dice que se pusieron a los levitas mayores de 20 años para supervisar estas tareas. Y algo interesante es que si te acuerdas que al inicio los levitas solo podían trabajar a partir de los 30 años, pero David hizo el cambio y ahora desde los 20 años podían servir. Así que aquí también se aplica eso y se empieza a servir. El versículo número 10 y 11 nos resume en eso, en un versículo, cómo fue esa obra de iniciar este trabajo. Un poquito con la idea como David, pero definitivamente esto es muy sencillo, muy austero. Ahora no hay tantas riquezas como las riquezas de David, de Salomón. No tienen la libertad, no. Ahora están bajo
están sujetos bajo el imperio persa, pero tienen el permiso y van a avanzar con lo que tienen. Hay música, están los sacerdotes, están los levitas, están los cantores, están los porteros, pero todo en pequeño porque ya no es la grandeza de antes. Pero vuelven a repetir una frase que la dijeron en el tiempo de David y de Salomón. Ellos decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Versículo número 11. Entonces, con todos estos preparativos y con todas estas acciones, se da inicio a echar los cimientos del templo. Ese templo que una vez fue una belleza arquitectónica, ese templo que una vez deslumbraba y nos dejaba ver un poquito de la gloria de Dios, ahora será muy sencillo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando todos están allí presentes y los trabajadores empiezan a poner los cimientos, había por un lado mucha alegría. La gente gritaba de alegría al ver el nuevo templo que se va a comenzar. Sin embargo, algo bien interesante, dice que el versículo 12, que muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que ya eran ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras que muchos otros gritaban de alegría. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Hay que aclarar que el exilio duró 70 años, pero el templo solamente estuvo destruido como unos 50 años. Porque eso lo habíamos visto en estos últimos capítulos. Los primeros que fueron llevados cautivos fue aproximadamente unos 20 años antes. Así que el templo lleva 50 años destruido. Lo que quiere decir es que varios de los presentes estaban cuando el templo fue destruido. Muchos de ellos pues estuvieron en ese templo, adoraron en ese templo, pero ahora pues no hay más. Lo tienen que ver tan sencillo, de una manera tan diferente a como era antes. Y aquí nos deja dos profundas lecciones, amigos. La primera me parece que es muy importante, pues sí, recordar el pasado, valorar lo que en el pasado hubo, pero también, y agradecerlo y quizás sufrirlo, pero también mirar hacia el futuro, mirar lo que viene. Y por otro lado, los que no conocieron el pasado, qué felices estaban y decían, bueno, ustedes nos cuentan que hubo grandeza, que hubo gloria, pero gracias a Dios tenemos esto y estamos muy felices de tenerlo. Apreciados amigos, que ya lo estudiamos sobre este suceso. El profeta dijo, la gloria del segundo templo será que en este segundo templo vendrá el deseado de todas las gentes. En este templo vendrá el Mesías. Sobre este templo en este templo caminará el Salvador. Así que la belleza de este templo no está en su construcción, sino en quién vendrá. Y creo que eso nos deja bastantes lecciones. Una de ellas me parece es, quizá tu vida ahora que conoces a Cristo no es como antes. Quizá antes de conocer a Cristo tuviste muchas cosas, quizá riquezas, no lo sé. Pero la belleza de nosotros es que en nosotros está Cristo Jesús. Habita en nuestro corazón, nos da fe, nos da esperanza y el Espíritu Santo está en nuestra vida. Querido Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque vemos a estas personas, a esta gente con el deseo de agradarte, de reconstruir, de levantar, con el deseo de hacer las cosas como tú quieres. Y cuando unos lloran por el pasado, otros están felices por lo que están viviendo, nos recuerdan las profundas realidades de la vida, de los momentos que se sufre, de los momentos de felicidad, pero todo nos recuerda que en medio de todas las dificultades, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en Jesús. Amén.